Pues vamos ya con esta segunda jornada de BIOS 6. Esperamos que os parecieran interesantes las ideas que comentamos ayer. Vamos a conocer ya la primera de esta tarde, que es distinta. Sabéis que nos gusta traer variedad de ideas para que después vosotros comparéis y elijáis las que más os gustan. Ya sabéis que no son recomendaciones, son ideas de inversión que traemos. Vamos a ir enseguida ya con nuestro invitado que nos va a contar esa idea, pero antes dejadme saludar a los dos invitados también que tengo hoy aquí en el estudio conmigo. Ignasi Viladesau, ¿qué tal, Ignasi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Vicente. Ignasi es director de inversiones de MyInvestor, así que bienvenido. Y Miguel Pérez, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo Muy estás? bien. Miguel es selector de fondos de ATL Capital. ¿Estáis listos para escuchar la presentación de nuestro siguiente invitado? Si os parece, vamos a conocerles un poquito mejor con este vídeo. Iniciamos la segunda sesión de Bio 6 en Luxemburgo, donde nos espera ya Cristian Balteo. Encontrar rentabilidad estable invirtiendo en acciones y en estos mercados tan volátiles no es nada fácil. Pero eso es justamente lo que consigue el equipo que gestiona la estrategia Nordea Stable Return, de la que nos hablará hoy. Sus aficiones: un buen partido de fútbol con amigos, cocinar y también viajar. Esperando escucharte, Cristian. Cristian, tiempo para ti. Muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, como ya estáis viendo en pantalla, hoy vamos a hablar sobre, digamos, cuál es la manera en que en Nordea Asset Management tratamos de alguna manera, defendernos de la volatilidad de mercado. Y eso, en el caso de nuestros productos multiactivos, se traduce en estrategias, portfolios que tienen un objetivo de preservación de capital. ¿Cuál es nuestra estrategia, digamos, más reconocida en España y en Europa? Es el Nordea 1 Stable Return. Y la filosofía de inversión digamos, sobre la que se construye esta estrategia es lo que nosotros llamamos el equilibrio de riesgo. Es decir, en Nordea nosotros no creemos que tengamos un expertise, un conocimiento, una capacidad especial de tratar de determinar de manera sistemática en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Si estamos en una fase de recesión, si estamos en una fase de expansión, qué tan cerca o no de que cambie la fase del ciclo. No logramos adivinar o, digamos, acertar esta visión top-down. Y lo que ofrecemos entonces como alternativa, lo que somos verdaderamente buenos, es en construir carteras que tengan un equilibrio estructural entre las contribuciones al riesgo de las posiciones, las estrategias que suelen hacerlo bien en mercados alcistas cuando la bolsa sube, y un presupuesto de riesgo similar en las estrategias que, por el contrario, suelen ser buenas diversificando las correcciones de mercado. Las estrategias, digamos, agresivas, risk-on o procíclicas, las que lo hacen bien cuando la renta variable lo hace bien, las coloreamos en rojo y las veréis a lo largo de la presentación del día de hoy en rojo, y aquellas que son más defensivas, que tienen un perfil diversificador, las veréis siempre en tonalidades verdes. Nosotros creemos que si somos capaces de desarrollar estrategias propietarias que sean capaces de darnos exposición sistemática a factores de riesgo, como lo llamamos nosotros, primas de riesgo, que lo hagan bien en estos dos tipos de entorno de mercado, y tenemos suficiente contribución y una contribución similar al riesgo en cada una de estas dos familias, deberíamos ser capaces de, digamos, defendernos de la volatilidad de mercado, de generar rentabilidades totales positivas a lo largo de un ciclo, sin necesidad de acertar o no la visión top-down. Ahora, eso es una teoría que es muy bonita, suena muy bien. ¿En qué se traduce en la práctica? O, digamos, ¿cuáles son los beneficios? Pues los beneficios de este tipo de estrategia es que gracias a que el multi-asset team de Nordea tiene más de 15 años desarrollando estrategias de primas de riesgo defensivas propietarias, mientras que las estrategias agresivas son capaces de capturar de manera sistemática el comportamiento del mercado. Es decir, si la bolsa sube, las estrategias rojas van a subir; si la bolsa baja, las estrategias rojas van a sufrir. Las estrategias verdes, por el contrario, son buenas diversificando el riesgo cuando los mercados corrigen, cuando la volatilidad aumenta, pero en principio no nos deberían costar demasiado dinero en mercados alcistas. ¿Eso cómo se ilustra? ¿Cómo se puede ver? Pues aquí tenemos en la página que tenéis en pantalla las contribuciones al riesgo de nuestra estrategia Stable Return Strategy bruta de comisiones, los últimos 3 años en los que hemos tenido un mercado alcista muy fuerte, es decir, 19, 20 y 21.
veréis que la contribución principal a la rentabilidad viene de las estrategias agresivas, de la renta variable, pero veréis también que las estrategias defensivas en verde no nos han costado nada de dinero, de hecho han aportado una pequeña cantidad de rentabilidad. Es decir, son estrategias de cobertura que no tienen una prima, que no tienen un coste. A 5 años también ha sido un mercado alcista fuerte, pero ahí entra ya 2017 y 2018. 2018 fue un año negativo para la bolsa, con lo cual esa barra no es considerablemente más grande que la de los 3 años. Pero nuevamente el mismo concepto. Hemos ganado en las estrategias agresivas y no hemos pagado en las estrategias defensivas. Si miramos un poco más a largo plazo, ya nos vamos de cara a los últimos 8 años de 2013, en los que ya hemos tenido mercados un poco más planos, 2014, 2015, en los que la bolsa no lo hizo particularmente bien, 2016 incluso. Veremos ya que las contribuciones empiezan a equilibrarse. Sí, ganamos cuando la renta variable gana, pero las estrategias defensivas a lo largo del ciclo son capaces también de generar contribuciones positivas. Y esto es, digamos, una característica que le da convexidad no solo a las estrategias defensivas, sino que le da convexidad también a la cartera en general. Y funciona con la renta variable, pero también funciona con los bonos. Es decir, si los clientes y los inversores tienen incertidumbre sobre lo que pueden hacer los mercados de renta variable, como veréis en la parte izquierda de nuestra pantalla, la estrategia Stable Return bruta de comisiones en euros durante los últimos 10 años ha sido capaz de capturar en torno a un 40% de la subida de la bolsa. Pero muy importante, cuando la bolsa corrige, solo captura en torno a un 10% de la caída. Es decir, tiene una asimetría. Lo hace mejor en mercados alcistas en términos proporcionales con la bolsa que lo que lo hace cuando la bolsa cae, captura menos de las caídas. Y eso obviamente es una característica muy atractiva, pero a día de hoy no solo hay incertidumbre con todos estos eventos geopolíticos sobre lo que puede hacer la renta variable, también hay incertidumbre sobre el efecto que puede tener la inflación, sobre las políticas monetarias a corto, mediano, largo plazo y el impacto que eso va a tener sobre el precio de los bonos. Entonces, ¿cómo lo hace la estrategia Stable Return también cuando los bonos suben? Pues en principio, la estrategia bruta de comisiones de media en los últimos 10 años logra subir tanto como suben los bonos cuando los bonos lo hacen bien. Pero importante, cuando los bonos corrigen, cuando suben las rentabilidades, los tipos y los bonos sufren, la estrategia es capaz de diversificar, descorrelacionar con respecto a los bonos y es capaz de generar una contribución positiva importante en ese tipo de entornos. Con lo cual, independientemente de cuál sea la razón por la que los clientes temen un aumento de la volatilidad, cuál es la raíz de esa incertidumbre y el impacto que pueda tener sobre la bolsa, sobre la renta variable, nosotros creemos que este enfoque de equilibrio de riesgos y esta convexidad de las estrategias defensivas es capaz de generar una oferta, una propuesta de valor muy atractiva para los inversores. En términos de rentabilidad, el fondo en su clase, digamos, de banca privada en euros, tuvo un año 2021 excepcional, uno de los mejores desde el lanzamiento. Y durante el mes de enero y febrero ha empezado en territorio negativo, pero con una corrección considerablemente inferior a la que la mayor parte de las estrategias multiactivos, que por ejemplo están en el grupo, en la categoría Morningstar, han tenido. Con lo cual, a pesar de la rentabilidad absoluta negativa, en términos relativos hemos preservado el capital, hemos protegido a nuestros inversores mucho mejor que otros. En términos de posicionamiento, ¿qué tenemos en cartera? Pues nuestras principales convicciones están en estrategias defensivas alternativas, una estrategia long short de renta variable, donde nos vamos largos de lo que nosotros llamamos stable equities, y nos vamos cortos de futuros que replican al índice de renta variable global para cubrir la beta y tener solo exposición a ese alfa defensivo que ofrecen las stable equities. Stable equities son empresas que tienen poca ciclicidad, tienen poca exposición al ciclo económico, suelen tener earnings, EBITDAs, free cash flows, dividendos y precios mucho más estables que los del mercado y por ende nos ayudan a proteger en escenarios de caída. También tenemos estrategias activas en divisas de alta calidad, estrategias de divisas del G10, donde podemos irnos largos de dólar, de yen, irnos cortos en divisas un poco también más cíclicas con más exposición al mercado, como podrían ser el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense, etc. Eso en el lado defensivo. En el lado agresivo, ¿qué nos gusta? Pues nos gusta sobre todo la beta de renta variable global, mucho más que la beta de renta variable emergente o incluso que el crédito, donde vemos una rentabilidad ajustada al riesgo esperada inferior a la de la renta variable y con una correlación muy alta a la renta variable, con lo cual no nos diversifica en absoluto en escenarios de caída. Lo hemos visto en estos comienzos del año en el que ha caído la renta variable y ha habido ampliación de diferenciales en los mercados de crédito y aparte no tiene ese potencial de crecimiento tan alto como
el que nosotros creemos que tiene la renta variable, con lo cual decidimos concentrar el riesgo solo en renta variable, en la parte agresiva de la cartera, y en la parte defensiva no nos gusta mucho la duración, no nos gustan mucho los bonos gubernamentales. Si los tipos suben y siguen subiendo, eso podría cambiar, pero a día de hoy tenemos preferencias más por divisas defensivas y renta variable defensivas a través de estrategias long short. Sobre las divisas ya hemos hablado, con lo cual no voy a tardar, digamos, a utilizar demasiado tiempo para hablar de ellas. Y luego tendríamos, si soy capaz de pasar la página, mil disculpas, el posicionamiento en términos de clases de activo, donde podemos ver que la cartera tiene una exposición de en torno al 50-55% neta de renta variable, pero esa exposición neta de renta variable se traduce en una beta, una sensibilidad a los mercados de bolsa mucho más baja. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que tenemos en el brazo largo de nuestra exposición a renta variable es renta variable defensiva, de alta calidad, con un cierto sesgo value. Y lo que tenemos en el brazo corto son futuros que replican al MSCI World, con lo cual tienen una beta superior. Esto quiere decir que más que compararnos con estrategias que tengan exposiciones del 40-50% de renta variable, nuestro verdadero peer group, nuestro verdadero grupo de comparación, deberían ser estrategias que tuvieran entre un 20 y un 35% de renta variable. E incluso en ese caso solemos tener unos ratios de captura en mercados de caída inferiores a los de estos competidores. ¿Por qué nos gustan tanto estas stable equities en el entorno actual? ¿Y por qué nos han gustado históricamente? ¿Por qué las hemos tenido en cartera? Pues principalmente porque cotizan una valoración de descuento muy importante. Estamos hablando de PERs inferiores a 14 veces esperados con respecto a PER 19 para el mercado. Y eso implica que si cogemos esos PERs y los invertimos, los convertimos en EPS, Earnings Yield, rentabilidad, digamos, por beneficios, la diferencia entre la rentabilidad por beneficios de nuestra cartera y la del mercado en general es en torno a un 2,2%. Eso es una prima de riesgo, una rentabilidad muy atractiva, sobre todo considerando que la rentabilidad por beneficios y dividendos en nuestra cartera ha sido históricamente mucho más estable que la del mercado en general, con lo cual tiene sentido mantener esta exposición. Por otro lado, todos sabemos que si la inflación aumenta y los tipos aumentan, los bonos van a sufrir, pero la renta variable, ¿cómo suele reaccionar en ese tipo de entornos? Pues la renta variable, como vemos aquí en pantalla, históricamente en los trimestres en los que los tipos suben, o el trimestre anterior o el trimestre posterior, suelen lograr generar rentabilidades totales positivas. Por supuesto, hay excepciones, esto simplemente es una media histórica de los últimos 50 años, pero en líneas generales, en términos de dinámicas de correlación, el hecho de que suban los tipos no tiene que ser necesariamente malo para la renta variable. Y si vemos desde un punto de vista fundamental, en 2021 tuvimos un año prácticamente récord de revisiones de beneficios para el Standard & Poor's 500. Solamente tuvimos más revisiones a la baja que al alza en el mes de diciembre. Las otras 51 semanas o las otras, digamos, 48 semanas del año, las revisiones fueron prácticamente récord desde la crisis financiera de finales del 2007-2008. Y los márgenes, tanto operativos como los márgenes brutos, también se recuperaron muy rápidamente del COVID y están en máximos históricos. Entonces, desde un punto de vista de correlaciones y fundamentales, no parece que recientemente hayamos tenido un impacto negativo con la subida de la rentabilidad de los bonos. Pero en términos históricos, si miramos los últimos 30 años y no vemos solo el S&P, sino el MSCI World, aquí tenemos en pantalla, en el lado izquierdo, la correlación que tiene el crecimiento de beneficios de las empresas del MSCI World en azul oscuro, de las empresas value o digamos, del índice MSCI World con sesgo value en azul claro y del índice MSCI World con sesgo growth en gris. Independientemente de cuál estemos mirando, la beta o los factores value y growth, parece que hay una correlación positiva entre tasas de inflación superiores y crecimiento de beneficios históricos. En el lado derecho lo que vemos es esa correlación ahora con las valoraciones, porque la rentabilidad total de la bolsa debería ser una función de crecimiento de beneficios y cómo se mueven las valoraciones. Ya vemos que los beneficios no parecen verse impactados. ¿Qué pasa con las valoraciones? Pues también parece haber una correlación positiva, tanto para el mercado en general como para las acciones value, como para las acciones growth. Y como decíamos, nuestra selección de stable equities tiene una exposición, un sesgo ligeramente value y quality, no tiene tanto sesgo growth, por eso lo ha estado haciendo tan bien, digamos, en estos últimos 15 meses desde que empezó la rotación sectorial fuera de growth, pero sobre todo tiene un sesgo low risk, un sesgo de bajo riesgo, un sesgo defensivo.
¿Cómo lo hacen estas empresas defensivas en términos históricos cuando hay inflación? Pues lo que tenéis en pantalla es un ejemplo de la década de los 70 y 80, que fue la última vez que verdaderamente digamos, los Estados Unidos y la economía y los países desarrollados verdaderamente vieron una fase de inflación muy alta. Y hemos cogido una selección de empresas de consumo básico que históricamente entran dentro del concepto de Stable Equities, que actualmente tenemos en la cartera de nuestro Stable Return, y cómo ellas fueron capaces de aumentar sus beneficios muy por encima del CPI, el Consumer Price Index, es decir, la inflación, lo que quiere decir que sus beneficios reales siguieron creciendo incluso en un escenario de alta inflación. Eso nos hace pensar, nos hace estimar que el tipo de renta variable que tenemos en el brazo largo de nuestro Stable Return podría navegar muy bien en este entorno de mercado y podría convertirse en una herramienta muy valiosa para reducir la volatilidad que están teniendo los inversores en estos últimos meses por todo este ruido geopolítico y por todo este cambio de política monetaria, y que en general podría ser un buen ingrediente para aquellos inversores que tengan obviamente el perfil de riesgo para asumir un fondo de este tipo. Creo que con eso he terminado, Vicente. Muy bien. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a pasar aquí a las preguntas. Si os parece bien, empezamos por ti, Ignasi. Perfecto. Pues mira, Cristian, muchas gracias por la presentación. Yo creo que muchos temas interesantes. Empezaré con una pregunta que yo creo que es fácil, es ¿cómo posicionáis vosotros normalmente el fondo? O sea, ¿lo posicionáis como esto es un fondo core, es un fondo satélite, es un equivalente al efectivo, ¿no? Un cash equivalent? ¿Cómo lo intentáis posicionar normalmente? Yo creo que eso depende mucho de cada inversor. Seguramente un cash equivalent no lo es un fondo que tiene una exposición neta renta variable del 50-55%, una beta del 0,20, 0,30, 0,35. Nosotros lo vemos más como un activo, digamos, core dentro de la cartera de un inversor. Si pensamos en el perfil típico de inversor conservador español que quiere, digamos, preservar el capital y batir a la inflación, que históricamente estaba muy contento con un depósito del 4 al 5, esta es una estrategia que busca generar una rentabilidad de cash más 4 bruto de comisiones anual a lo largo de un ciclo de inversiones. Con lo cual nosotros creemos que es un componente core al que se le pueden asignar satélites. No obstante, eso ya depende de cada cliente, de cada asesor de inversión, y obviamente nosotros recomendamos encarecidamente a todos los inversores que antes de tomar cualquier decisión de inversión en fondos de inversión, en valores, en bonos, se haga asesorar muy bien por profesionales que le ayuden a perfilar lo que es su nivel de tolerancia del riesgo y luego, obviamente, plasmarlo en una cartera que busque o logre conseguir los objetivos que ese inversor tenga. Vamos con Miguel. Muy bien, pues Cristian, lo primero, muchas gracias por la presentación. Y bueno, te quería preguntar un poco más en detalle sobre el fondo. Como nos has comentado, esa estrategia de equilibrio de riesgos, saber un poquito más del detalle de ese posicionamiento de los activos con baja correlación al riesgo, cómo se han comportado y qué ha destacado más positivamente en los últimos meses de mercado con los cambios que hemos tenido en las políticas monetarias, en la inflación. ¿Cómo han funcionado? Pues como habrás visto en la ilustración que tenemos del presupuesto de riesgo, nosotros esas estrategias verdes, tenemos más estrategias verdes o defensivas que rojas, y si sumas las contribuciones a la volatilidad, que eran esos numeritos que había ahí, de todas las estrategias defensivas, es considerablemente superior a la suma de las estrategias agresivas. No obstante, yo digo que hay un equilibrio de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? El equilibrio de riesgos tiene que tomar en consideración que la correlación entre las estrategias defensivas es considerablemente más baja que la correlación entre las estrategias agresivas. Hay muy poca diversificación entre las estrategias agresivas. Como decíamos, el crédito tiene una correlación en eventos de cola con la renta variable del 0,8. Entonces, el crédito no te va a diversificar la renta variable. La renta variable emergente no te va a diversificar la renta variable desarrollada. En cambio, las estrategias defensivas, donde tenemos bonos tradicionales, divisas de alta calidad, estrategias long short de renta variable y estrategias un poco más cuantitativas con derivados, estas sí tienen una correlación más baja. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no en todos los entornos de risk-off en los que hay una venta de mercado vas a tener todas las estrategias diversificándote, pero normalmente vas a tener 2 o 3 o incluso 4 que te defienden. ¿Cuáles los han hecho mejor, digamos, en entornos de reciente volatilidad, como puede ser en noviembre con el surgimiento de Omicron? Pues las estrategias de divisas y las estrategias cuantitativas lo hicieron muy bien. En diciembre, cuando empezó la volatilidad en mercados de renta variable,
y durante enero y febrero, los que lo han hecho mejor son las estrategias, nuevamente, de divisas y cuantitativas, pero también hemos tenido una buena contribución de nuestras estrategias de long short de renta variable con sesgo value. Tenemos estrategias long short, low risk value, tenemos low risk quality, tenemos low risk growth. Low risk value y low risk quality lo han hecho muy bien. Low risk growth obviamente ha sufrido porque ha habido esta rotación fuera de growth. Pero en líneas generales, en momentos puntuales hemos tenido 2 o 3 estrategias que lo han hecho bien de manera consistente, no todas, pero eso es lo que nos ha ayudado de cierta manera a acolchar, digamos, la caída, a no caer tanto como otros fondos multiactivos que tienen una exposición de renta variable similar a la nuestra. Ignasi. Sí, pues yo quería saber, digamos, al hilo de esta pregunta, ¿cómo o si consideraríais ir cortos en dos riesgos, en duración y en diferenciales de créditos, en credit spreads? En el caso de que vierais que realmente el risk premia de duración no vale la pena, pues igual ir negativo, no lo sé. Y en el caso de los diferenciales de crédito, de los credit spreads, como precisamente cobertura dentro de las estrategias agresivas, igual en vez de ir corta la renta variable, pues igual los diferenciales de créditos pueden ser un buen hedging. ¿Cómo lo veríais? Sí, a ver, en principio el Stable Return es un fondo que tiene un objetivo de preservación de capital. Es un fondo 3 de 7 en el indicador de riesgo, como decíamos, con un cash más 4, volatilidad del 4 al 7, con lo cual no es un fondo, nosotros creemos, o es un fondo al que nosotros no le hemos dado la flexibilidad para irse neto corto en ninguna prima de riesgo. Es decir, la duración, la exposición a high yield y la exposición a renta variable de este fondo tiene que ser 0 o superior. Tenemos otros fondos en nuestro palet que son más liquid alternatives, alternativas líquidas, más tipo hedge funds en formato UCITS, como son los alfa 7MA, alfa 10MA, alfa 15MA, donde sí que tenemos esa libertad, pero ya son fondos mucho más sofisticados para clientes que están dispuestos a asumir mayores niveles de apalancamiento e incluso de riesgo en escenarios de cola. Pero en el caso del Stable Return, podemos, en nuestros modelos tácticos, hay un pequeño presupuesto de riesgo asignado a estrategias tácticas. Esas estrategias tácticas, en principio, nos pueden ayudar o nos permiten aumentar, mantener o reducir la beta de renta variable, la sensibilidad a los tipos y la exposición o la sensibilidad a los spreads de crédito. Esos modelos pueden estar negativos eventualmente de duración y de crédito, pueden estar negativos de renta variable, pero la exposición neta total de la cartera, sumando las exposiciones estratégicas y las tácticas, no puede ser significativamente negativa porque ya sería un poco desnaturalizar o estaría fuera de la naturaleza de un producto que nosotros consideramos como conservador para, digamos, clientes de banca privada tradicional. Miguel. Vale, pues sí, también ya entrando un poquito más en cuanto a perspectivas y sobre todo en este entorno, más bien con el tema de la inflación, saber si habéis realizado algún cambio en lo que es en la parte ya de riesgo, selección de acciones de renta variable, si habéis cambiado algo vuestra visión o vuestra selección de ciertas acciones, estáis buscando compañías con mayor capacidad de traspasar lo que viene siendo la inflación a los precios, si buscáis más compañías más estables en cuanto a earnings. Pues ese es exactamente el core de nuestro proceso de selección de stable equities. Históricamente en stable equities nosotros buscamos empresas que no solo tengan precios poco volátiles, que es lo que sería una estrategia tradicional de min vol, de low beta o de bajo riesgo, sino que buscamos empresas que tengan poca volatilidad en beneficios, flujos de caja, EBITDAs, dividendos y precios. Entonces ya de por sí eso está, digamos, es la columna vertebral de la construcción de la cartera. Son empresas menos cíclicas cuyos beneficios no se ven tan beneficiados cuando la economía está creciendo muy fuertemente y pagamos ese precio, por ejemplo, durante 2020, durante 2018, cuando la economía crece muy fuerte y las revisiones de earnings son muy importantes en el mercado en general. Las revisiones de earnings de nuestras stable equities son más moderadas, nos quedamos por detrás. Pero lo que es más importante aún, en nuestra opinión, para conseguir este alfa defensivo que nos puede ayudar a diversificar el riesgo de la beta, es que cuando vienen mal dadas, cuando la economía está sufriendo, cuando hay revisiones a la baja de beneficios, las revisiones de beneficios de nuestras stable equities son mucho más moderadas. Por darte un ejemplo, durante el año 2020, durante la crisis del COVID, ese primer trimestre,
del año, en el que las revisiones del MSCI World fueron del menos 40%, es decir, los beneficios de la media del MSCI World fueron revisados un 40% por debajo con respecto al año anterior. Las revisiones a la baja de nuestros beneficios fueron de en torno al menos 4%. Es decir, una sensibilidad de nuestros earnings muy inferior a la del mercado en general. Corrijo esas figuras. Las revisiones a la baja del MSCI World durante todo el año fueron del menos 24 y las nuestras del menos 4. Fueron del menos 40 durante el primer trimestre del año, pero luego recuperaron. Entonces, eso te da más o menos una beta a nivel de beneficios, a nivel fundamental, prácticamente del 0,2 con respecto al mercado en general. Y obviamente, como vimos en la última gráfica que os mostré, este tipo de empresas tienen mucho pricing power y son capaces de poder, digamos, de mover los precios y han sido históricamente capaces de pasar esa inflación al consumidor de manera que sus márgenes no se vean impactados. Es una característica intrínseca del proceso que busca seleccionar stable equities, con lo cual no ha cambiado de manera importante. Lo que hemos sido especialmente atentos, sobre todo cuando entramos en estos valores de consumer staples, de consumo básico, es la sensibilidad a los tipos de interés que pueden tener estas empresas. Nosotros, se nos dice que normalmente la sensibilidad a los tipos de interés es algo que tiene solo la renta fija, pero lo cierto es que la renta variable tiene también sensibilidad a los tipos de interés. Lo vemos con el sesgo crecimiento. La razón por la que las empresas de crecimiento empezaron a caer de manera considerable en términos con respecto a value y otros estilos desde que salió el anuncio de las vacunas del COVID es principalmente porque se esperaba una recuperación de la economía que permitiera a los bancos centrales aumentar los tipos, y al aumentar los tipos, las tasas de descuento de los valores growth se hacen que los flujos de caja a muy largo plazo de las empresas growth, que son una parte muy importante de su valoración actual, se reduzca de manera importante. Entonces, hay que estar atento a la sensibilidad a los tipos de interés que pueda tener tu tipo de renta variable. Y los valores de consumo básico, consumer staples, históricamente, son bond proxies, son reemplazos de renta fija. ¿Por qué? Porque suelen tener un dividendo muy importante. No crecen mucho, pero tienen un dividendo muy importante, muy estable, que funciona como un sustituto de cupones de los bonos. Entonces, cuando la renta fija sufre porque suben los tipos, estos bond proxies también suelen sufrir, tienen una sensibilidad a los tipos más altos. Entonces, nosotros solo entramos en este tipo de valores de consumer staple cuando la valoración es razonable, porque ese descuento en valoración reduce la sensibilidad a los tipos de interés, o, digamos, mayores aumentos de la tasa de descuento van a tener un menor impacto si tu valoración de partida ya es más baja. Si tu valoración de partida es muy alta, pues al aumentar las tasas de descuento va a haber una depreciación de tu net asset value actual, por decirlo de una manera. Cristian, voy a pasar una más, pero voy a hacerte yo una también. Estas compañías más estables, más aburridas, vamos a decir así, no han estado de moda últimamente, ¿no? El mercado ha ido a por las metas, a por las compañías, a las Netflix y demás. No han tenido su momento. Desde el punto de vista de flujos, uno podría pensar que con la gran castaña de este tipo de valores más atrevidos sí podrían llegar. Pero ¿cómo crees tú que, desde el punto de vista de emoción y de sentimientos de los inversores, va a evolucionar ese péndulo? Porque, claro, al mismo tiempo que puede que ahora con tantos sustos busquen algo más tranquilo, al mismo tiempo tiene esta situación de los tipos de interés que decías, ¿no? Pues en principio lo que nosotros hemos visto en términos de flujos es que, como tú dijiste, estas acciones no han estado para nada de moda. La última vez que estas acciones estuvieron de moda fue en el referéndum del Brexit, básicamente. Luego hubo un periodo, una corrección en el último trimestre de 2018, pero si tú miras el comportamiento de las acciones de bajo riesgo, acciones estables, etcétera, tuvieron un excelente 2014, 2015 y hasta mediados de 2016. Luego, después del referéndum del Brexit, que parecía que no iba a hacer nada, y la elección de Trump, hubo un optimismo un poco generalizado, la reforma fiscal, eso hizo que hubiese una rotación fuera de acciones de bajo riesgo, acciones un poco más cíclicas, y posteriormente, en el primer semestre de 2018, Growth empezó a hacerlo muy bien, hubo esa pausa en el cuarto trimestre de 2018, y luego 19, 20 y 21 ha sido una fiesta, que no pare la fiesta de Growth. Y eso obviamente ha tenido un reflejo 1 a 1 sobre los flujos, es decir, estas no han sido estrategias particularmente populares para los inversores en los últimos, en estos periodos que describo. Pero ya desde, yo diría, finales del primer trimestre de 2021, es decir, unos 3 o 4 meses después de que salió el anuncio de las vacunas de Pfizer a principios de noviembre del 2020,
hemos empezado a ver un cambio de tendencia en los flujos. Hemos empezado a ver ya los últimos 9 meses del año y este primer trimestre, lo que va de primer trimestre de 2022, que el interés de los inversores por este tipo de valores ha aumentado y los flujos han empezado a aumentar. De todas maneras, no estamos ni remotamente cerca de los niveles en los que estábamos a mediados de 2016. Siguen siendo estrategias un poco off-fashion. Si seguimos teniendo la volatilidad que hemos tenido hasta ahora, si los problemas geopolíticos se recrudecen aún más, yo creo que la expectativa sería que los inversores acudieran más a este tipo de valores porque verdaderamente pueden ayudarlos a reducir la volatilidad del resto de la cartera y a disminuir el drawdown, disminuir la caída que tienen estrategias más tradicionales. Muy bien, vamos a hacer un par más breve, si os parece. Ignasi, la tuya. Pues muy rápido. Entiendo que este fondo no es risk parity porque no usáis apalancamiento. Pero quiero entender la gestión del riesgo. Imagina que quieres tener la mitad de tu riesgo en estrategias verdes y la mitad en estrategias agresivas. Y la volatilidad en la renta variable aumenta. ¿Ahí qué hacéis? ¿Bajáis la exposición a renta variable para que los riesgos vuelvan a estar mitad y mitad? ¿O lo dejáis porque a lo largo del ciclo sabéis que se va a corregir? Lo primero que nada, me disculpo por el ruido que estáis escuchando, viene de aquí, están haciendo obras justo arriba de nosotros, aparentemente, con lo cual déjame address the elephant in the room, hablar sobre el ruido que habéis estado escuchando la última media hora. No podemos controlarlo, son las cosas del directo y sobre todo del COVID y de trabajar en remoto. Mil disculpas. Segundo, no es un fondo risk parity, estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí que usamos apalancamiento. Es decir, si tú miras la exposición neta del fondo, suele estar por debajo del 100% de manera consistente, pero en algunos casos ha estado por encima del 120, 130%. Utilizamos derivados, obviamente, en líneas generales, sobre todo para cubrir el riesgo, para reducir la beta de la cartera, es decir, nos vamos largos de stable equities, cortos de futuros para reducir la beta. Eso no te aumenta la exposición neta, pero hay entornos en los que si nos gusta mucho la duración, podemos decidir aumentar la duración comprando futuros de bonos y no comprando bonos físicos. También la exposición a high yield en este fondo, que nos da mucha más liquidez cuando la tenemos, que no la tenemos de hace muchos años, lo hacemos a través de credit default swaps, es decir, vendemos protección en el índice de credit default swaps para tener exposición larga high yield. Eso todo nos podría dar apalancamiento, es decir, exposiciones brutas por encima, netas por encima del 100%, que por ahora están considerablemente por debajo. Pero no es un fondo risk parity. ¿Por qué no es un fondo risk parity? Porque los fondos risk parity tradicionales, como bien dices tú, suelen decir, mira, yo tengo, mi riesgo es una tarta, 100%, y yo quiero tener una tercera parte del riesgo viniendo de renta variable, una tercera parte de renta fija, una tercera parte de divisas. Luego hay quien pone commodities, entonces es una cuarta parte de la tarta. Pero hay varias diferencias. Lo primero es que ellos miran al nombre del activo. Es decir, renta variable es una cosa, renta fija es otra, commodities. Nosotros no le miramos el nombre o la cara a nadie. Nosotros lo que nos importa es cómo se comportan. Si yo tengo una estrategia de renta fija que tiene correlación 0,8 con renta variable, eso no es un diversificador. Yo le puedo asignar un presupuesto de riesgo separado, pero no me va a diversificar. Y si tengo una estrategia de renta variable que tiene correlación negativa con la renta variable, no la voy a poner en el presupuesto de riesgo de renta variable, lo voy a poner en el presupuesto de riesgo de cosas defensivas. La manera en que se construyen los presupuestos de riesgo no solo se basa en cuánta volatilidad me trae, sino cuál es la rentabilidad esperada. Yo miro a ratios de Sharpe esperados, no a volatilidades solamente. Y para ir a la raíz de la última parte de tu pregunta, nosotros construimos este presupuesto de riesgo, este equilibrio de riesgos, utilizando volatilidades de cola. Es decir, cuando yo construyo mi presupuesto de riesgo, yo no uso el 12-13% de volatilidad realizada que ha tenido la renta variable en la última década. Yo uso un percentil 65, 75, 85 de la volatilidad histórica. Es decir, yo ahora estoy utilizando en mi presupuesto de riesgo una volatilidad de renta variable del 18%, que es considerablemente superior a la que hemos tenido históricamente. ¿Eso qué hace? Pues que a menos que yo tenga un escenario de cola en el que la volatilidad se dispara, normalmente mi presupuesto de riesgo yo no lo voy a exceder de manera consistente, porque soy muy cauto en eso. Y lo hacemos lo mismo con las correlaciones. Cogemos correlaciones percentil 75, percentil 85, no la correlación histórica entre bonos y renta variable que de media es consistentemente negativa. Yo cojo correlaciones casi cercanas a cero entre bonos y renta variable para prepararme para este tipo de entornos en los que los bonos y la renta variable caen al unísono. Pues muchísimas gracias, que nos hemos quedado sin tiempo. Así que muchas gracias por vuestras preguntas. Muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Un placer. A vosotros.
Y disculpad las respuestas tan largas. No te preocupes. Es importante, yo creo, que queden claras, ¿no? Y es súper útil conocer en detalle esa gestión del riesgo, como decían. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias también tanto a Ignasi como a Miguel por vuestras preguntas, que han sido realmente interesantes. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos.